Mesa de análisis. Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona. Buenos días, Gabriel. Gracias por estar aquí. Gracias, Alfredo, a los dos por estar aquí esta mañana. Carmen, muchos temas y asuntos. Buenos días a los dos. Muchos temas y asuntos. En el corte, antes de empezar esta mesa, estábamos escuchando a Alfredo hablar de, varias cosas, ¿no? Pero arrancar el tema con el presupuesto nacional. Ya se entregó el paquete económico el domingo pasado por parte de Hacienda. Gabriel Reyes Orona, como especialista, tiene una observación muy específica sobre el asunto que va a compartir esta mañana, pero si les parece, en una revisión general de lo que se presenta con este presupuesto de más de 6 billones de pesos y las directrices económicas para 2020, ¿qué piensas, Alfredo? Mira, me parece que es un proyecto en casi todo, digamos, consecuente o consistente con la política que se ha desarrollado el primer año en el país, ¿no? Es decir, creo que hay tres grandes vertientes ahí. Una tiene que ver con el tema petrolero, sin ninguna duda. Otro, el de los, digamos, programas como tal. Y otro, el de una cierta disciplina financiera en el país que, en mi opinión, hacen que no exista en realidad dentro del proyecto, de este instrumento de política pública. El presupuesto de egresos es en realidad uno de los grandes instrumentos de la política pública de un Estado. No veo en él que haya una propuesta de cambio de modelo económico para el país, ni del enfrentamiento de uno de los ejes centrales, que tiene que ver con la disminución de la desigualdad. Habíamos dicho aquí ya que temas como la desigualdad y la corrupción deben combatirse con una mayor recaudación. Si nosotros hacemos un comparativo en América Latina o si lo hacemos en relación al mundo, encontraremos que necesitamos estar recaudando por encima de 20 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, ninguna de las naciones que recauda por debajo de eso deja de tener problemas vinculados a, por ejemplo, particularmente la corrupción, que hablabas ahora. Mientras tenemos un Estado que es incapaz de tener grandes capacidades, es mucho más fácil vulnerarlo. Por la vía de la corrupción, ya de la corrupción política, de la corrupción económica, de la corrupción en materia judicial, etcétera, ¿no? Entonces, yo no advierto en este instrumento, ni en lo que se va a desarrollar. Vamos a ver lo que hacen los diputados, porque todavía falta por ver. Yo sí creo que en la Cámara, en el Congreso, particularmente en Cámara de Diputados, escuchaba a Ramírez Cuéllar, lo he escuchado ya sistemáticamente con una posición, ojalá que así se emprenda, digamos, de una búsqueda de mayor recaudación, ya por la base de número de personas, ya por la búsqueda de atender el tema de elevación y también por el incremento, digamos, de sujetos que van a ser las plataformas digitales y otros por el que se podría incrementar. El proyecto que no está claro, Carmen, a lo largo del presupuesto es ¿cuántos puntos más deberíamos de pensar en recaudar a partir de este presupuesto? Hay que preguntarnos eso, hay que preguntarnos si hay un proyecto sexenal en esa lógica. Tampoco hay el documento que lo explique, que lo exprese y que nos diga, muy bien, vamos a ir en un proceso incremental hacia tales propósitos y consecuentemente, desafortunadamente, no veo que podamos hablar en esa lógica de un crecimiento de la economía y tampoco creo que podemos hablar de una posibilidad de, ya digo, de enfrentar el peor problema del país, que es el que tiene que ver con la desigualdad entre las mexicanas y los mexicanos, de unos que tienen unos ingresos enormes y de la gran mayoría de mexicanos que hoy, ya sabemos, en una proporción prácticamente de 50 millones se encuentran todavía en un estado de pobreza. ¿Cómo ves las cosas, Gabriel? El problema Sorona? de fondo es un tema de ingresos públicos, de transparencia y de suficiente revelación del estado real de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo nosotros es que el diagnóstico que se hizo de que las fuentes de financiamiento del gobierno estaban amenazadas o estaban sobreestimadas, se ha vuelto realidad. Lo que hemos visto es que la recaudación se viene cayendo, pero naturalmente la recaudación, particularmente del impuesto sobre la renta, se va a caer drásticamente a principios del año que sigue. ¿Por qué? Por algo que se llama coeficiente de utilidad. La economía, más allá
de la terminología, más allá de si estamos en recesión o en algo peor, que es el estancamiento, deben superarse y darnos cuenta que el consumo está muy por debajo de lo que se esperaba, la generación de utilidad de las empresas está verdaderamente en niveles preocupantes, y esto hace que los impuestos, particularmente los pagos provisionales que se hacen considerando el coeficiente de utilidad, va a caer drásticamente a principios del año que viene. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el impuesto sobre la renta, como mecanismo de recaudación, va a perder relevancia, y que la principal fuente que anteriormente teníamos de ingresos, que era la petrolera, hoy en día, lejos de ser un contribuyente, un aportante importante al presupuesto, es un demandante del presupuesto. Falta todavía algo de tiempo y falta una mayor comprensión del problema de Pemex, pero esto ya va hacia un Pemex Pro. ¿Qué quiere decir esto? Que el rescate de petróleos mexicanos ha sido sumamente costoso para los mexicanos con cargo a recursos fiscales y que no justifica el nivel de resultados en petróleos mexicanos. Si bien es cierto, se habla de 50,000 barriles para finales de año, a diferencia del pasado, el monto invertido en petróleos mexicanos no justifica ese beneficio. Pero al margen del tema de este rescate de un cadáver, que en este caso es petróleos mexicanos, el problema de fondo es que se nos ha venido hablando de ahorros. Y estos ahorros de 500,000 millones de pesos, pues resulta que no están en ningún lado, porque en la ley de ingresos debería de venir algún tipo de explicación de en qué se ahorró, cuánto contante y sonante entró a las finanzas públicas y en qué se gastó. Por supuesto no hay ninguna explicación, porque no hay ningún ahorro. Lo que ha venido sucediendo es que el gobierno federal está contratando menos servicios, está adquiriendo menos bienes y está realizando mucho menos obra. Entonces, el hecho de que el Estado haya reducido su proyecto de inversión no quiere decir que estemos ahorrando nada. Simple y sencillamente quiere decir que no hay dinero. Y esto se está sintiendo en el aparato productivo, porque si bien es cierto, las finanzas públicas no son la parte más importante del aparato productivo, son el detonante, son un motor que hace que las cosas inicien. Entonces, a principios de año se habló, y en esta mesa lo platicamos, de un tema particularmente preocupante. Si la recaudación no está financiando el presupuesto de egresos de la Federación, ¿de dónde está saliendo el dinero? Porque es muy claro, Pemex sale a decir que el combate al huachicol ha sido un fracaso absoluto, y lo sale a decir por una razón financiera, porque si el combate al huachicol realmente le estuviera reportando beneficios económicos, no necesitaría la cantidad de recursos que precisa y requiere. El combate al huachicol realmente no ha tenido un efecto financiero positivo en petróleos mexicanos, y por lo tanto sale a decir que el efecto del combate al huachicol es prácticamente nulo. Pero a lo que nos lleva es, entonces, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se ha venido financiando el presupuesto de egresos de la Federación? El presupuesto de egresos de la Federación, como lo reconoció también públicamente en estos micrófonos la secretaria de la Función Pública, se ha venido financiando de los fondos, mandatos y comisiones del gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal, de manera discrecional, de manera no autorizada, ha venido tomando recursos de los fideicomisos, mandatos y comisiones. La ley de ingresos desde el año pasado le autorizaba a la Secretaría de Hacienda para tener acceso a ciertas cantidades disponibles de los fideicomisos, mandatos y comisiones, pero este año verdaderamente nos hemos ido hasta la cocina. Este año vienen en la letra chiquita, ahí donde nadie los ve, en los transitorios de la ley de ingresos, en el artículo 11º, 12º y 13º, una facultad completamente autoritaria, arbitraria y discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda para tomar dinero de fondos y mandatos y comisiones públicos que tenían un destino específico para absorberlos como aprovechamientos en el monto que sea y en el momento que sea para pagar cualquier tipo de gasto. ¿Por qué es preocupante? Porque este tipo de recurso que se vino acumulando durante décadas para infraestructura, por ejemplo, o para gastos de desarrollo social, se van a utilizar o se pueden utilizar para gasto corriente. Entonces, el descontrol presupuestario en el que estamos entrando es verdaderamente alarmante. Este tipo de facultades no deberían de existir, pero existen por una razón, y es porque la recaudación no es ni será en el corto plazo lo que se esperaba. Ahora, estas medidas de fiscalización extraordinaria que hoy en día se proponen
Sí, es un problema de seguridad nacional que no haya ingresos públicos, ciertamente es un problema de seguridad nacional. Sin embargo, hay que ver con mucho más cuidado el tipo de medidas que se están proponiendo en la autoridad fiscal para efectos de recaudación. ¿Lo de ayer? Como las Lo del escuchas. Senado de ayer, ¿no? Lo Así de es. ayer, lo de las El facturas. asunto de poder autorizar a la autoridad fiscal para solicitar escuchas telefónicas de contribuyentes abre un mundo insospechado de abusos y de problemas que en este país ya no se veían pues, quizá desde el siglo XIX. ¿Eso se aprobó ayer? El problema que tenemos es que estamos ahorita en una autorización en lo general. A ver, ¿dónde se aprobó eso? No, Lo que ocurrió ayer en el Senado es que se están estableciendo, digamos, se está equiparando con un asunto de seguridad nacional Y delincuencia organizada. y delincuencia organizada el fraude fiscal. Sí. Entonces, Para el tener prisión paralelismo preventiva. que hace Gabriel tiene que ver con que tú en delitos de seguridad nacional acudes ante el juez y puedes eventualmente solicitar la escucha. Ahí es en donde entra. Ahí es en Ya. donde entraría, digamos, una lógica de Si equiparar. si es algo sí. relacionado con seguridad nacional Sí o que- con delincuencia organizada. Pero- a ver, el punto es si es equilibrado, Carmen. Mira, ¿qué dirían los Pero a funcionarios ver, públicos? pero ¿cómo enfrentas algo que Ese se ha es el descrito punto. como una cosa ya monumental Con con fiscalización, redes? Carmen, con A ver, fiscalización. si recuperamos lo que nos dijo esta semana Ramírez Cuellar, el presidente de la A mí me parece un comisión, asunto- el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dice, palabras más menos, dice, esto ha sido ya una red y todos lo sabemos, delincuencial, en pocas palabras. La facturación falsa en México ha llegado a niveles muy grandes, están involucrados todo tipo de personajes, están investigaciones abiertas al respecto, etcétera. Entonces, bueno, el tema no es que es un señor o señora o empresa que por ahí está facturando falsamente. No, es un problema Gigantesco. grande, monumental. Monumental. ¿De Que ya era qué delito. dimensión? Bueno, Estamos hablando dicen los cálculos de la Secretaría de Hacienda, de una cantidad que excede el 1% del PIB. 1% del PIB. Imagínate, sin embargo, oye, de esos si puntos, estamos, de esos fíjate, puntos que nos hacen falta. de los que queremos crecer, si Sí. estamos en el, crecimiento, en De el los no que crecimiento, desesperadamente ya necesitamos. quisiéramos ese 1% en este momento Tenemos en México, nada más para que la gente lo sepa, 13 puntos, Carmen, de recaudación del PIB en México. No, man. 16, 13. 13 puntos de recaudación Bueno, no, según 16, ¿no? No hay forma. México no recauda más del 10%. Ah, No, no. ¿Cuál es según el- la fuente, a ver. ¿Cuál es el vamos a problema? ver. ¿Cuál es el problema? Revisa las fuentes, pero La Yo recaudación creía que primaria era está mal 16, pero vamos a calculada ver. porque consideran las devoluciones. de acuerdo, al margen de ese... Pero digamos, al margen de ese punto, en realidad cuando comparas a las naciones bajo una misma óptica, Sí. digamos, lo que hay que ver ahí son los criterios. A ver, lo que se está diciendo creo que es muy relevante. La pregunta, y creo que esa es la parte más interesante, que es cómo vamos a recaudar y cómo le vamos a hacer, digamos, para enfrentar un tema como el de la facturación falsa en el A ver, país. un paréntesis nada más con el dato. Sí. Y me tendrán que poner palomita. Te ponemos por mí. Dice la OCDE que revisando las 36 integrantes de la OCDE, de acuerdo a estas revisiones, México registró el equivalente a 16.2% del PIB en ingresos tributarios durante 2017. Durante 2017, Sí. ok. Hay que ver 2018. Hay que 18, pero estamos en ese rango. pero Estábamos en ese rango. 13, evolucionó Evolucionó y con- hemos llegado al 16. Hay que ver el del 18, pero bueno, por lo pronto, así a bote pronto, 16.2% del PIB según la OCDE. De acuerdo. es que ya reconocimos que la recaudación se cayó. Si Pero revisamos... ¿En esos niveles? Mira, el problema de fondo es cómo se calcula. El problema Exacto. es que la OCDE, que cobra una muy buena comisión a través del presupuesto de egresos de la Federación, hace los cálculos como lo hacen los tecnócratas, considerando Fíjate nada más conceptos cómo que... pones duda y los datos No, duros, ¿eh? A ver, es que hay un chorro de fuentes. Tenemos otros datos. Yo digo que hay que ir a las fuentes A ver. del Estado mexicano, pero a ver, con autonomía de Pero la estamos de discusión... acuerdo que es el nivel. Es un gravísimo. México es el último lugar de la OCDE de bueno, recaudación, eso ya, punto. claro. Y de América Latina y el Caribe también. También. Ese es el tema. No el último, pero estamos en los No, bueno, de los últimos. De los 4 o 5... Sí. Baste De con la ello. OCDE, sin duda el De último, acuerdo. y de América Latina y a Caribe. nivel de los- países africanos, o sea, baste con ellos. Bueno, a ver, tenemos un problema serio o muy Sí. serio de recaudación. Ese es un tema. Y tenemos un problema serio y muy serio de evasión, de elusión, de falsificación, de empresas fantasma, de facturación falsa. El tema es, ¿cuáles son las medidas correctas? Ayer se votó en el Senado de la República esta iniciativa donde se equipara, digamos, este tipo de conductas fiscales contra el fisco nacional con eso, delincuencia organizada y asuntos de seguridad nacional. Por lo tanto, la tipificación delictiva hace que quien lo comete va al bote, como diría Ramírez Cuellar, fue la expresión que utilizó. Pues es un tema que se tiene que discutir. No es el correcto, si es el No, correcto, problema, va a por supuesto, resolver no el es tema. correcto. Mira, era delito desde antes, ya lo era.
el clasificar. Pero no servía de nada que fuera delito porque mira, estamos porque con un reconocimiento de que el tema es monumental. Entonces, porque ¿cómo lo problema es haces? fiscalización, Carmen. El problema no es calificación. El problema no es decir, vamos a arreglar el narcotráfico diciendo que es delincuencia organizada, ni ni aumentando las penas tampoco se arregla nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando tú no eres capaz como Estado para atraer a los responsables a rendir cuentas, cuando no los puedes llevar a la justicia, cuando no eres exitoso en términos procesales, entonces ese es el problema. Asunto que es gravísimo, también reconocido por el ministro Cosío esta semana también Así aquí, es. Entonces, que estamos en el unos niveles problema ínfimos fiscal, de el problema consecuencias fiscal no penales se y arregla judiciales. construyendo un infierno fiscal. No se arregla haciendo pagar a millones de contribuyentes que no están involucrados con el efecto de una sobredimensionada facultad a la autoridad fiscal. El problema, Carmen, repito, ahora va a ser que antes no se perseguía un delito ordinario y ahora no se va a perseguir eficazmente un delito organizado. El problema, insisto, es que hay que ser muy cuidadoso con el tipo de facultades que se le conferen al Estado respecto del grueso de la población, porque el grueso de la población son contribuyentes. Entonces, ¿el problema es gravísimo? Sí. El problema sí es muy grave. ¿El problema se arregla reduciendo el número de fiscalizadores en el SAT? No. No, claro. Porque lo que se hizo fue reclasificar el delito, pero vamos a reducir, ¿en qué número de porcentaje se redujo la capacidad fiscalizadora del SAT? Bueno, ahí hay un tema, perdón, tú dijiste hace rato, y yo por eso me dije, ¿cuándo se aprobó esto? Bueno, tú estás haciendo una extensión de una derivación si el tipo delictivo es de delincuencia organizada o el tipo delictivo es por seguridad nacional, etcétera. Bueno, entonces, por lo tanto, el ente investigador tiene facultades hasta de intervenir las comunicaciones del investigado. Pero a ver, ¿le tocaría a la autoridad fiscal en ese asunto? ¿Le tocaría a la autoridad fiscal, en dado caso, intervenir comunicaciones o ya corresponde al Ministerio Público cuando la autoridad fiscal presente una denuncia? No a la autoridad fiscal, Gabriel. Sí. El planteamiento es a la autoridad fiscal. Entonces, pero recordemos no es la autoridad fiscal la que en ese caso intervendría comunicaciones si fuera el asunto. El Ministerio Público. Sí, nada más que en ese tipo de investigaciones, por eso yo creo que nos debemos de detener mucho, y recordemos que la aprobación ahorita es en lo general. Tenemos que analizar cómo van a quedar los dispositivos que están propuestos, porque los dispositivos que están propuestos se extienden a la autoridad fiscal. ¿Qué dispositivos? A ver, déjame. Nada más que nos digan, ¿qué cosa? Mira, las facultades de la autoridad fiscal, dígase en este caso el SAT, no tienen incluidos facultades propias del Ministerio Público. No. Hoy en día en la propuesta sí vienen incluidos facultades al SAT para extender facultades de investigación. ¿Por ejemplo? A lo que nos estamos refiriendo, a todo lo que deriva de un delito de delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué solamente ahorita estamos en lo general? Porque en el concepto todos estamos de acuerdo. Hay que combatir la facturación falsa, por supuesto. Es un problema gravísimo para las finanzas públicas, por supuesto. El problema va a estar en los detalles. Y aquí vamos a tener que revisar con mucho cuidado y con mucha puntualidad las facultades que se le van a dar a la autoridad fiscal para efectos fiscales. Entonces, el tema que tenemos, por un lado, claramente tenemos un boquete en los ingresos públicos que se está arreglando este año y en el primer trimestre y semestre del año que entra, depredando completamente fideicomisos, fondos y comisiones públicas, incluso sin tener el cuidado de que algunos de ellos no puede hacerse, como el caso de aduanas. Es decir, el fideicomiso Aduanas 1 y Aduanas 2, por una determinación y una resolución firme de la Corte, son recursos privados. Y el gobierno federal ha estado disponiendo de dinero que corresponde a Aduanas 1 y Aduanas 2 del primer reconocimiento, como si se tratara de un fideicomiso público. Y en un brevísimo resumen, ¿por qué determinó la Corte que eran recursos privados esos fideicomisos de las aduanas? Porque es dinero que viene de los particulares para un propósito específico, que es construir, financiar y administrar una infraestructura de revisión fiscal aduanera. ¿Y bajo resguardo de quién queda? Queda bajo resguardo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero está para que lo administre, no para que pueda disponer de él. Entonces, un poco como el Infonavit. Esto es un ente público, pero que administra recursos privados. Como la Secretaría de Hacienda no tenía facultad, no tenía recursos suficientes para entramar toda una estructura de revisión fiscal aduanera, se dijo que los particulares hagan el financiamiento de esa infraestructura. Y para que este manejo sea transparente, vamos a hacerlo a través de dos fideicomisos, Aduanas 1 y Aduanas 2. Y entonces los particulares ponen dinero para que haya una infraestructura moderna, los rayos gamma, todo el mecanismo de primer reconocimiento y segundo reconocimiento. Pero ese dinero no se le da para regalárselo al Estado.
se le da para un propósito específico que es el manejo y la administración del reconocimiento fiscal. ¿Y qué están haciendo con ese dinero ahora? Con esta autorización, el gobierno federal puede tomar los recursos para disponerlos a lo que quiera, incluyendo de gasto corriente. Ahora, pero dices que puede, no es que lo está haciendo. No, bueno, porque, a ver, puede es un decir, porque si la Corte dice que es dinero privado, no lo ¿por qué hacer, tendría que tomarlo? Tú estás diciendo que lo puede hacer y que a lo mejor lo hace, pero no lo ha hecho. El problema de fondo, Carmen, es que aunque esta ley de ingresos en la letra chiquita dice que se respetará el derecho de terceros, en ningún lado dice qué ha venido haciendo el gobierno con los fideicomisos, mandatos y comisiones, que la secretaria de la Función Pública dijo, ya no hay fideicomisos, mandatos y comisiones, porque hemos venido tomando el dinero de ahí. Todo este año, en los últimos 9 meses, el gobierno ha venido tomando dinero de los fideicomisos, mandatos y comisiones sin rendir cuenta a nadie. ¿Cómo se pueden respetar los derechos de terceros si los terceros no saben de dónde se ha tomado, cuándo se ha tomado y cuánto se ha tomado? El problema de fondo con esta disposición en letra chiquita es que le permite al gobierno actuar discrecional y autoritariamente respecto de fondos que no le pertenecen o que están enfocados a una finalidad o destino específico. Bueno, a mí me parece que hay un problema efectivamente todavía de transparencia. No ha transcurrido todavía, digamos, el año para poder hacer una evaluación del particular, pero perdonen que bailemos un poco con el tema, pero a mí me parece que es muy importante la pregunta que se formulaba en relación a cómo enfrentamos el tema de defraudación fiscal en México. Y yo pienso que, y ahí quizá tenemos una diferencia, a mí me parece importante, ciertamente, que busquemos que nuestra legislación sea mucho más eficaz para el combate de un flagelo que yo sí creo que es de seguridad nacional. Es decir, a mí me parece que el hecho de que se defraude en las proporciones en las que hemos sabido, se defrauda al Estado mexicano a lo largo del tiempo, evidentemente no corresponden a trabajadores de a pie ni a personas que recibimos una nómina en una universidad, como es mi caso, o cosas de esta naturaleza, sino en realidad a redes criminales que están asociadas no solamente con el crimen organizado, que también, pero con grandes empresas, corporativos y monopolios que se encargan justamente de hacer que quienes tienen más recursos y obtienen más recursos de ese PIB no los puedan cobrar. Bueno, esa es una parte. Ahí yo diría, pero que hay que poner el acento. Ahora, la gran carencia de este gobierno, y Gabriela apuntaba muy bien, y creo que es algo que tendría que este gobierno pensarse, hacérselo ver, ponerse al espejo y verlo, es las capacidades de efectivo gobierno, ¿no? Independientemente de que tú subas una pena al 4,000%, ¿no? Si tú eres incapaz de investigar como es debido, si tú te estás cercenando capacidades como Estado, si tú no tienes al suficiente personal, no solo al suficiente, sino además con la calidad y la capacidad que debe tener el personal, pues en realidad tus posibilidades de llegar a buen puerto son muy pocas. Creo que en México, y no solo este gobierno, sino yo diría que todo el proceso de transición política en el país, diría que desde el 2000 para acá, lo que ha venido haciendo no es una apuesta clara, no solamente pues de este gobierno, sino de los gobiernos previos. Bueno, el gobierno previo incluso, digamos, creo que era partícipe de esa corrupción, pero a lo que voy es a lo siguiente, y es de lo que menos hablamos. ¿Estamos contratando meritocráticamente a la gente que está en los puestos fundamentales de carácter técnico? Hoy escuchaba a María de la Luz, a Luz Mijangos, ¿no? Que conozco muy bien, en fin, y que además deseo que tenga muchísima suerte y que está construyendo un trabajo muy importante, una pieza muy importante para lo que va a ser el destino, digamos, de la corrupción y la impunidad en México. Tiene 39 personas trabajando con ella. Tiene 24 casos de 25 con el caso que se denunció, que es una denuncia. Bueno, me parece que el tamaño de problema que tenemos en el país con la corrupción no dan, Carmen, para que tú tengas 39 personas a nivel federal tratando de resolver un problema de esa magnitud. ¿Qué me parece sustantivo entonces y qué es lo que creo que el gobierno tiene que hacerse mirar? Los proyectos que son eje y fundamento de un programa de gobierno tienen que tener mejores y mayores recursos. La fiscalía especializada
en delitos electorales, en corrupción, la Fiscalía en general, tiene que tener los recursos suficientes si queremos exigirle resultados. Lo que no puede ser es suponer que solo a la luz de reformas legales, sin personas detrás que las lleven a cabo, que las lleven a buen puerto, vamos a tener resultados. Esta es la parte que a mí me sigue preocupando más del ejercicio del gobierno en el caso particularmente de la corrupción y en este que hablábamos de las factureras o de estas empresas que se dedican a la facturación falsa. Mesa de análisis. Rápidamente, en un minuto, damos el reporte del INEGI, si no les importa, porque acaba de subir el INEGI un video donde anuncia el indicador mensual de actividad industrial que disminuyó 0.4% en términos reales en el séptimo mes de 2019. Así lo informa el INEGI. La actividad industrial del país disminuyó 0.4% en términos reales durante julio del 2019 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial descendió 2.8% en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras incrementaron 1.2%, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, retrocedió 1.1%, la minería 7.4% y la construcción 9.1%. Estas cifras se actualizarán el próximo 11 de octubre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. Bueno, pues esto lo acaba de subir el INEGI esta mañana, estas cifras desestacionalizadas de una caída importante de la actividad industrial en conjunto, 0.4%, ya lo escuchamos en voz de quien presentó la información por parte del INEGI. La construcción, menos 9.1%, que es muy fuerte, variación respecto a igual mes de 2018, 1.4% respecto del mes anterior. La minería tuvo una caída de 7.4% respecto al igual mes del 2018. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final cayó 1.1%. La caída más fuerte es la de construcción, con todas sus implicaciones, 9.1% comparado con el año anterior. Y bueno, pues es el informe, se puede consultar ya las gráficas específicas que se han dado a conocer esta mañana. Pues sí, una caída muy fuerte en el tema de la construcción, y de la construcción es el más alto. No, está claro que digamos, incluso la expectativa de crecimiento, Carmen, que han planteado para el próximo año, ya está, digamos, la han vuelto a poner, y esto a mí me parece que hay que revisarlo, entre 1.5 y 2.5, ¿no? No hemos podido este año todavía, ni tendremos la certeza de que así ocurrirá, que estemos siquiera por el 0.9 de crecimiento, digamos, al final del año. Estamos en realidad con pocas expectativas en términos de crecimiento económico, y estos datos lo que vienen es digamos, a contrastar este mismo elemento, y lo que parece importante es justamente qué cosas hay que rectificar de la política pública y del modelo para que este tipo de resultados en la economía empiecen a ser diferentes. Es cierto que ha habido, y creo que hay que decirlo, hay en realidad desconfianza en todavía buena parte del empresariado nacional, particularmente, creo, y creo que también hay un asunto, digamos, de desinversiones en algunos de los empresarios del país, que hay que revisar, y que hay que, digamos, ver qué parte del proyecto económico de López Obrador va a empezar, digamos, a funcionar y a qué plazo, a partir de la evidencia del desarrollo de la economía durante este año, Carmen. Así es, bueno, aquí vemos el contraste, hay una gráfica que contrasta donde ha caído y donde ha subido, en este caso la construcción es en donde hay una caída muy fuerte del 9%. En el caso de las manufacturas,
hay un crecimiento del 3%, que sería donde se registra el mejor comportamiento, digámoslo así, pero bueno, estamos hablando de una situación que tiene que revisarse efectivamente en obras de ingeniería civil, en trabajos especializados de construcción. Hay una caída en julio de 20.9%, entre enero y julio de 11.3%, pero bueno, la más fuerte de todas, ya si se pone específicamente en trabajos especializados para la construcción, la caída de julio es de 20.9%. En el tema de la manufactura también está desglosado ampliamente el tema en estas gráficas del INEGI, y en global tiene un crecimiento del 3%. Así que ahí está la información que se da a conocer esta en un mañana. contexto mundial no muy halagüeño, hay que decirlo. No, en el contexto No, mundial en el contexto mundial no ayuda. halagüeño. Pero los No hay- datos nacionales son muy preocupantes, Alfredo, Carmen, porque mira, hace muchos años nos dijeron que iban a aumentar los sueldos para evitar la corrupción. Hoy nos dicen que van a reducir los sueldos y van a combatir la corrupción. Pero no solamente no solamente redujeron los sueldos, sino que las estructuras de algunas instancias relevantes como el SAT se colapsaron. Y tú decías hace rato, necesitamos a las personas adecuadas. El mismo día que el presidente anunció al nuevo secretario, que sustituyó a Josefa González Ortiz Mena, designó a un jefe del SAT que no tiene ninguna experiencia en materia aduanera, más que haber sido presidente municipal de Jalapa o Córdoba. Entonces, el comercio exterior es lo que mueve al país. No es el impuesto sobre la renta, no es el IVA. El comercio exterior es lo que hoy en día representa la parte sustantiva de la recaudación. Y pones a una persona que no tiene un 15 minutos de experiencia en materia aduanera como encargado de las aduanas. Entonces, el problema es el conjunto de información. Nos dice el presidente, no va a aumentar la deuda pública. Y en la ley de ingresos aumenta la autorización al gobierno federal para contratar deuda pública interna en 10%. Se fue de 490 a 532 mil millones de pesos. En materia de endeudamiento externo, se mantuvo prácticamente igual, 5.3 mil millones. Entonces, la deuda pública, el comportamiento no solamente no es diferente a los del pasado, sino que se mantiene en una tendencia alcista. Entonces, combinada la deficiencia de ingresos, una deuda pública que no es perfectamente bien reconocida y este aparato escondido en la letra chiquita de los transitorios de la ley de ingresos, te dan la idea de que México tiene unas finanzas públicas bastante más deterioradas de lo que realmente se nos está diciendo. Pues ahí está el informe de esta mañana, que hay que revisarlo con mucho detenimiento, pero los grandes datos ya se dieron a conocer en el fragmento que se escuchó del propio INEGI, y lo que estamos aquí comentando de este indicador mensual de la actividad industrial por subsector, por ejemplo, que está aquí. Sí. Están las manufacturas, está la minería, y en global la actividad industrial durante julio 2019 en estas cifras desestacionalizadas. El Estado INEGI mismo tendría que invertir, ¿no, Carmen? O sea, a mí, mi opinión es... ¿En la construcción? En la infraestructura del país, Carmen. O sea, lo que yo no acabo de mirar, vuelvo a decir... ejercer el presupuesto. Ejercer el presupuesto, pero además, a ver, yo por ejemplo tengo una diferencia con el tema de la deuda, ¿no? A mí, cada vez que me dicen que nuestra deuda estamos... por encima de lo técnicamente recomendable. Bueno, depende qué técnico lo recomiende, Sí. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, que España o cualquier país prácticamente de Europa tiene el 100% de su PIB comprometido. El 100%. Aquí con 46% del PIB comprometido estamos con mucha preocupación. Mi preocupación no es si tenemos mucha deuda. Mi preocupación es en qué debemos invertir justamente para generar riqueza y para generar un ciclo económico de crecimiento. Esta es, me parece, la pregunta notablemente importante. Y lo más preocupante es que no se advierten proyectos cuya magnitud, digamos, ayuden a que la economía se desarrolle con inversión privada, desde luego. La inversión privada tiene que llegar a toda esta parte, pero con proyectos de claridad hacia futuro para decir, perfecto, todo esto lo vamos a desarrollar, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con la generación de energías, con lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, en fin, con un conjunto de aspectos. Yo digo que ahí hay un asunto que nos remite nuevamente a qué modelo económico queremos impulsar durante este periodo, porque no está claro que hay aquí detrás una modificación de modelo económico, por más que digamos neoliberalismo malvado todos los días. Podemos seguirlo diciendo hasta el 2024, pero acá hay un proyecto claramente neoliberal. Es decir, no hay otras coordenadas y algunas, digamos, un proyecto neoliberal desajustado, ¿me explico?
a favor de que se pelee contra la corrupción y todo lo demás, pero con este modelo económico creo que va a ser muy difícil ver El secretario de una Hacienda transformación. tiene toda la razón. Ese paquete financiero es conservador, porque conserva todas las mañas y simulaciones del pasado. El problema, Alfredo, y otra vez vamos a los datos y a las cifras, es que México mide mal su deuda pública. No obstante que la Ley Federal de Deuda Pública señala que proveedores y contratistas, el pasivo de proveedores y contratistas es deuda pública, el gobierno mexicano no lo registra por una deficiente interpretación que hiciera Pérez Dayán en el pasado. ¿Esto qué quiere decir, Alfredo? Que España refleja correctamente su deuda pública, pero tiene identificada la fuente de ingresos con la que la va a pagar. México tiene calculada mal su deuda pública. México debe tener un monto muy, muy superior a la deuda pública real. Por eso es que Pemex es completamente inviable. Pero no tiene identificado la fuente de ingresos con la cual lo va a sufragar. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de proyectos fantasiosos, como el de Dos Bocas o como el Tren Maya, que no se les está destinando ni el 5% en el presupuesto para su desarrollo, pero además no son fuentes rentables. Estos dos grandes proyectos que están planteando como los más importantes del sexenio no son fuentes rentables que puedan sufragar los gastos que se van a incurrir por ellos. El gasto que se está haciendo en Petróleos Mexicanos, que además aumenta la deuda pública porque se le sigue permitiendo a Pemex incurrir en gastos presupuestales sin que esté generando ingresos. Entonces, ¿por qué el petróleo en 49? Porque lo que quieren precisamente es generar excedentes para hacer un manejo discrecional de los excedentes. Pero estamos entrando en la misma lógica perversa que hicieron los gobiernos tecnocráticos en los últimos 15 años. Bueno, pues allí están todos estos temas que dejaremos para seguir analizando en las próximas mesas y discusiones y debates que obviamente se tienen que dar en temas principalísimos como estos.